Bueno, ya saben ustedes que estos días estamos hablando con todos los portavoces parlamentarios sobre el Pacto de Reconstrucción y hoy vamos a saludar a María Australia Navarro, que es portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Señora Navarro, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, no podemos dejar de comentar esta noticia, ¿no? Este varapalo para el sector turístico que empieza a recuperarse ahora y que ha recibido esa mala noticia de que aquellos visitantes que viajen desde Canarias y vuelvan a Reino Unido van a tener que cumplir una cuarentena en sus países, ¿no? Sí, es un golpe muy duro al sector turístico en general de toda España, pero de manera particular aquí en nuestra comunidad autónoma. Hay que tener presente que el sector turístico todavía no había iniciado su recuperación, que representa el 35% de nuestro PIB, pero lo más importante, el 40% de nuestro empleo. Hay que recordar que estábamos pidiendo un plan turístico con especificidades canarias, estábamos pidiendo la prolongación de los ERTE turísticos, medidas que hasta hoy pues el Gobierno de España no ha tomado, medidas fundamentales. Y bueno, hay que tener también presente que si el presidente Torres se volviera a leer las medidas que le presentó el Partido Popular para incorporar al Pacto por la Reactivación en Canarias, bueno, vería que le solicitamos, entre otras cuestiones, el uso de la mascarilla de forma obligatoria, con independencia de la distancia física en todos los espacios cerrados y abiertos, que las mascarillas fueran gratuitas para los pensionistas, para los que están en paro y también para quienes presenten unas determinadas patologías. Pero también queríamos que se reforzaran las medidas de seguridad en los puertos y aeropuertos y que se establecieran corredores seguros. Es ahora cuando el presidente Torres insiste ante el Gobierno de la Nación en la necesidad de estos corredores turísticos. Yo lo que espero y deseo es que, ya que no han tenido la previsión que se esperaba de ellos, de ambos gobiernos se actúe de manera rápida y de manera eficaz y responsable, cosa que hasta ahora pues creo que no ha sido lo que esperábamos todos nosotros, los canarios. El Partido Popular también ha mostrado su disconformidad con que, por ejemplo, se reduzcan los vuelos que tienen obligación de servicio público en las islas, como ha ocurrido, por ejemplo, en la isla del Hierro, ¿no? Sí, es otra medida que no entendemos. La verdad es que el Gobierno de España es muy poco sensible con nosotros, los canarios. Esta medida es un doble golpe. Por un lado, no favorece la conectividad y por otro estábamos hablando todos de la necesidad de fomentar el turismo aquí en nuestras islas y con esta medida, insisto en ello, se da un doble golpe a la conectividad y también a la necesidad de ayudar al sector turístico y ayudarnos nosotros para que no haya cierre de empresas y por supuesto no se incremente el número de parados en nuestra comunidad autónoma. Bueno, usted ha adelantado algunos de los motivos por los que no se sumaron a ese pacto para la reactivación económica y social de Canarias. El Partido Popular decidió no hacerlo en su día y ha expuesto algunas de esas medidas, pero no habría ninguna opción de sumarse a ese pacto, dado que ha ido evolucionando, por ejemplo, en la ficha financiera. Vamos a ver, a día de hoy seguimos sin plan y sin financiación. El tiempo lo que nos ha venido es a dar la razón. No tenemos garantía de financiación ni por parte del Gobierno autonómico ni por parte del Gobierno de la Nación y también entendimos que las medidas eran insuficientes. Bueno, pues nada ha cambiado. Seguimos sin el plan y seguimos sin financiación. Dicho esto, nosotros seguimos tendiéndole la mano al Gobierno de Canarias y lo que le exigimos es que active ya ese plan que debería estar sin más demora en el Parlamento de Canarias, donde podremos ver medidas con financiación y por supuesto que si esas medidas y esa financiación es acorde a lo que necesitamos, pues lo vamos a apoyar. También podremos, en caso contrario, pues hacer nuestras aportaciones, no solo nosotros, sino los diferentes grupos políticos. Lo cierto es que nos hablaban de la necesidad de que para hacer frente a esta dura situación económica y social se precisaba 18.000 millones de euros y el Gobierno de Canarias habla de 900 millones de euros. A este ritmo pues necesitaremos 18 años.
También ha mostrado usted su rechazo en relación a la propuesta de uso del superávit que ha hecho la ministra de Hacienda. La FECAN y la FECAI también han dicho que están en desacuerdo en cómo se va a realizar ese reparto, esa distribución. Sí, efectivamente, no podemos estar de acuerdo. Nosotros venimos exigiendo desde hace meses que se nos autorice a las corporaciones locales a hacer uso de sus ahorros, de sus remanentes de tesorería y de su superávit. Y a día de hoy, pues seguimos igual. No se nos ha autorizado. Lo que se presenta es una propuesta que ha sido contestada por las corporaciones locales y desde luego por nosotros, por el Partido Popular. Tampoco se nos ha dado ningún tipo de explicación al superávit de la comunidad autónoma, porque estamos, o algunos están muy contentos hablando de que se nos ha autorizado, y lo cierto es que a día de hoy solo contamos con 389 millones de euros del superávit. Pero la pregunta es, ¿dónde están los 500 millones de la sentencia del convenio de carreteras que se imputó al superávit del año 2018? Tampoco sabemos nada a día de hoy de otra necesidad que tiene nuestra comunidad autónoma, y es que se nos autorice el endeudamiento. Tampoco a día de hoy sabemos nada de ello. Llegaban buenas noticias al menos la semana pasada con ese acuerdo de la Unión Europea que tanto costó, y eso va a suponer también una inyección económica para Canarias, aunque todavía no se conoce exactamente cómo va a afectar a las islas, ¿no? Sí, la verdad es que es una buena noticia para España y, por supuesto, obviamente para Canarias. Europa ha cumplido con España y ahora falta que España cumpla. Desde el Partido Popular la receta se la hemos puesto sobre la mesa. Es necesario una reforma fiscal, profundizar en la flexibilidad laboral, tenemos que acabar con esta gran burocracia que nos come. Por supuesto, tenemos que seguir profundizando en la formación y en la competitividad. Yo espero que España haga los deberes y presente proyectos interesantes a la Unión Europea. No aprueban la gestión del gobierno del Partido Popular, pero reconocerá usted que este no ha sido un año fácil tampoco para el gobierno, que ha tenido que solventar muchísimos problemas desde el inicio, ¿no? Bueno, el balance del primer año, sinceramente, el resultado es desolador. Yo creo que hay que distinguir dos momentos. El primer trimestre de este mismo año, 2020, antes de la crisis sanitaria, donde todos los indicadores socioeconómicos pues habían desplomado. Tengo que recordar que en el primer trimestre el PIB había caído un 6%, las listas de espera se habían incrementado, las sanitarias en 6.200 personas, la de la dependencia en 2.000, el paro se había incrementado en 54.000 personas. Como ve, un resultado bastante triste para Canarias y para los canarios. No podemos escondernos detrás de la crisis sanitaria. Y bueno, una vez que se presenta esta crisis sanitaria, que desde nuestro punto de vista el gobierno de Canarias actuó tarde y mal, lo cierto es que tenemos ese plan para la reactivación económica y social que sigue sin activarse. Tenemos un inicio de curso escolar que está en el aire. Sabemos cómo terminó el anterior, de una manera caótica. Seguimos, como antes le decía, sin el superávit, sin esos 500 millones que nos corresponde a la comunidad autónoma, sin que se autorice el superávit y los remanentes de tesorería a las corporaciones locales, sin que se permita el endeudamiento a nuestra comunidad autónoma. No tenemos un plan con las especificidades turísticas que precisa Canarias. ¿Qué es lo que ocurre con el repunte de los migrantes que vienen por vía marítima a Canarias? Un tremendo repunte donde no tenemos ni medios materiales ni recursos humanos. ¿Qué va a pasar con los recursos del RES? ¿Qué va a pasar con el Estatuto de Autonomía? Como usted ve, son muchas las preguntas que se acumulan y no tenemos respuesta de tipo alguno a ellas. El gobierno de Canarias, incluso el vicepresidente y consejero de Hacienda nos decía la semana pasada que el gobierno no tiene previsto subir los impuestos. ¿Cree que es factible dada la situación que está viviendo Canarias en estos momentos? Bueno, en este momento, desde luego, donde lo que se precisa es competitividad, subir los impuestos es, si me permite la expresión, una mala medida, una locura. Vamos a ver, en Canarias ya es que se subieron los impuestos. De hecho, el resultado de este primer año de gestión es más paro,
más deuda, más impuestos, porque nos subieron los impuestos indirectos, les recuerdo el IGI el pasado 1 de enero, y peores servicios públicos, sobre todo los servicios que afectan a las personas, sanidad y educación y asuntos sociales. Amén que en una crisis sanitaria nos hemos visto pues sometidos a esos ya habituales ceses y dimisiones en áreas tan importantes como es la sanidad y la educación. ¿Contempla el Partido Popular una posible moción de censura al gobierno, por lo menos a corto o medio plazo? Vamos a ver, el Partido Popular en este momento está, una vez más, aunque no hayamos tenido resultado de tipo alguno, no se nos ha dado ninguna respuesta de por qué no se admitieron las 158 medidas que pedimos o presentamos, mejor dicho, al Gobierno de Canarias para incorporarlas al Pacto por la Reactivación Económica y Social de Canarias. No sabemos, porque no se nos ha dado tampoco ningún tipo de explicación, por qué el presidente del Gobierno de España, el señor Sánchez, no suscribió, como le pedíamos desde el Partido Popular, este Pacto para la Reactivación Económica y Social, cuando el 80% de las medidas que recoge el mismo dependen del Gobierno de la Nación. No pedíamos nada nuevo, ya lo habían hecho otros presidentes con anterioridad, les recuerdo el presidente Rajoy o el presidente Zapatero. Dicho esto, nosotros seguimos con la mano tendida al Gobierno de Canarias, insistiendo un día sí y otro también en que presente el plan sin mayor demora en el Parlamento de Canarias para que las medidas se puedan poner en práctica y así poder dar liquidez a las empresas y poder conseguir pues todas las cuestiones a las que antes le hacía referencia, que siguen en el aire y que son fundamentales para que nuestro sector productivo esté protegido y sobre todo que no se aumente el paro y por supuesto todas las personas que están sometidas a los ERTE. Por lo tanto, con todas estas cuestiones le puedo garantizar que el Partido Popular no está por desestabilizar ningún tipo de gobierno, todo lo contrario. Lo que necesitamos en este momento es certidumbre, tranquilidad, seguridad, responsabilidad, y es lo que no estamos teniendo en Canarias ni en el resto de España. Pues no se nos transmite certidumbre y tranquilidad. María Australia Navarro, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. Muchísimas gracias a usted. Buenos días.